voy a estar al pendiente, pero el día de hoy tengo otras actividades que sin querer se me juntaron. Ya después les platico, pero lo más importante es que hoy vamos a estar con nuestro profesor del módulo, nuestro profesor titular, que es el doctor Alex Pacheco. Ya estuvieron viendo sus videos, ya estuvieron viendo sus pláticas, ya estuvieron llevando a cabo todo lo que tiene que ver con sus actividades durante estas 2 semanas del módulo 4. Entonces, el día de hoy se van a juntar dos de nuestros profesores más esperados, que son el doctor Alex Pacheco y el doctor Juan Carlos de la Fuente, a quien ya han tenido en otras sesiones conectado para platicar con ustedes. Entonces, lo que les voy a pedir es que trabajen el día de hoy con su profesor, como lo hemos hecho de la manera anterior, exploten todas las preguntas que puedan hacerles, agoten el tema lo más que puedan, y por lo más importante es que no dejen alguna duda que se haya por ahí perdido en el camino. Como siempre nos acompaña Verónica, ella está todo el tiempo con nosotros conectada para que puedan mandar sus preguntas a través del chat, o lo mejor siempre va a ser que puedan abrir su micrófono e interactuar con nuestro profesor para que el día de hoy tengan la sesión lo más dinámica posible. Entonces, en cuanto se conecta el doctor de la Fuente, Vero, nada más hay que darle acceso y pasarlo para que sea parte del equipo de hosts. Doctor, una recomendación, doctor Alex, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este cierre de módulo. La recomendación que nosotros siempre hacemos es, todos los temas tienen 5 puntos. Esos 5 puntos son los mínimos necesarios, pero también los más importantes, con los que debe de quedarse todo nuestro alumnado de este diplomado, y que es con lo que se van a encontrar todos los días. Entonces, si pudiera remarcarnos esos puntos, sería lo mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y de verdad ha sido, eh, aproveché la pregunta que me hizo el otro día, pues, quiero ver qué más dieron mis compañeros del módulo para saber qué vamos a decir. Y me puse a ver todos los videos, todas las presentaciones, y me quedé como 20 horas viendo los videos. Entonces es un tema muy interesante, muchísimas gracias por dárnoslo. Y no me desconecto, voy a estar aquí, pero no voy a poder abrir tanto mi micro. Tengan una excelente sesión y muy buen día para todos. Muy buen día, gracias. Muy bien. No sé si quisieran empezar primero con alguna pregunta o nos vamos directamente con algunos puntos. Hola, doctor Alex. Nada más para informar que acaba de llegar el doctor Juan Carlos de la Fuente para poderlo Perfecto. integrar al equipo. De Entonces, acuerdo. todo suyo el escenario, doctores. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Una disculpa por la tardanza. Muy bien. Hablemos entonces un poquito del módulo o cómo lo empezamos. Pues como habíamos hecho las sesiones pasadas, la gente nos escribía o nos preguntaba directamente las dudas que habían tenido, pero como gustes, adelante. Bueno, si quieres, esperamos a ver si se animan con un par de preguntas y mientras tanto vamos dando unos puntos, ¿te parece? Perfecto. Bueno, quizás es cuestión de ir con el orden como van en el módulo. Si no mal recuerdo, empezar con resincronización cardíaca. Yo creo que una cosa muy importante que debemos de entender en la parte de la resincronización cardíaca, primero es que no sustituye los demás tratamientos de la falla cardíaca. Ese es un punto súper importante de entender, porque simplemente la resincronización cardíaca es un tratamiento complementario a lo que ya realmente existe y lo que han visto en otros módulos, como el tratamiento farmacológico y en este mismo módulo lo que es la rehabilitación cardíaca. Entonces, como tal, la resincronización cardíaca creo que es un tratamiento complementario y no sustituye absolutamente nada. En cuestión del implante y cómo decidir el implante, evidentemente tiene que ser, así como con el desfibrilador, una decisión conjunta, no solamente de un solo médico, sino una decisión conjunta con otros médicos que puede incluir, evidentemente, el electrofisiólogo, que es el que habitualmente implanta este tipo de dispositivos. Tenemos una primera pregunta y creo que va directamente para ti, Juan Carlos. Es, ¿por qué
se realiza biopsia de seguimiento en el paciente trasplantado? Bueno, pues nosotros en el seguimiento del paciente trasplantado tenemos forzosamente que realizar biopsias para descartar la presencia de rechazo. Existen ya algunas modalidades que me parece que las toqué un poquito en el módulo de monitoreo no invasivo del rechazo, que parece que están tomando más fuerza, particularmente en Estados Unidos. Se realiza medición de DNA libre en sangre del donante. Y si estas mediciones exceden un punto de corte predeterminado por el laboratorio, entonces se programa una biopsia. Pero mientras estos valores se encuentren por debajo del punto de corte del laboratorio, se ha visto que es igual de seguro que una estrategia de realización de biopsias. Pero particularmente las hacemos porque es la manera más certera de descartar que exista un rechazo y de hacer ajuste al tratamiento inmunosupresor. Y bueno, hablando de resincronización, Alex, yo quisiera preguntarte, obviamente la cuestión de la selección del paciente es lo más importante, ¿no? Las guías nos recomiendan y se ha visto que los pacientes que más beneficio derivan son los que tienen morfología bloqueo de rama izquierda, un QRS ancho más de 150 segundos. En tu experiencia, ¿cuál es la utilidad o cuál es el papel del resincronizador o de la resincronización cardíaca en sus diversas modalidades de los pacientes con un QRS ancho con una morfología que no es de rama izquierda? La que no es de rama izquierda o comúnmente rama derecha y o derivados de la misma, efectivamente es uno de los puntos o talones de Aquiles de la resincronización cardíaca. Sin embargo, tampoco quiere decir que sea una contraindicación absoluta para la utilización de esta terapia. Por ahí hay unas formas de poder definir que el bloqueo de rama derecha o el bloqueo de no rama izquierda, como le llaman en las guías, pueda favorecer o no a un paciente someterlo a este tipo de terapia. Y es lo que le llaman el bloqueo de rama izquierda oculta. El bloqueo de rama izquierda oculta se ve muy fácilmente en el electrocardiograma porque a pesar de ver una morfología de bloqueo de rama derecha, tenemos algún dato como si fuera un bloqueo de fascículo anterior o posterior, una desviación del eje en la extrema derecha o en la extrema izquierda, y que en algún momento dado pudiese favorecer o dilucidar, digámoslo así, que tenemos además una parte de algún tipo de fascículo izquierdo también comprometido. El bloqueo de rama derecha con la resincronización cardíaca convencional definitivamente disminuye la tasa de respuesta. Sin embargo, como cuando tomamos en cuenta estos criterios que estoy comentando, podemos llegar a tener una mejor respuesta. La resincronización cardíaca, utilizando la estimulación del sistema de conducción, viene a abrir una pantalla nueva en estas opciones de tratamiento. Sin embargo, tampoco es algo que yo diga fehacientemente que tenemos una grandísima cantidad de evidencia que nos puedan apoyar. Pero quizás en este tipo de pacientes, perdón, ya tengamos una nueva puerta. Y tan es así que la estimulación que se está haciendo desde la rama izquierda, que saben, como les expliqué durante los videos, que en realidad se hace una pequeña perforación para atravesar el septum desde el lado derecho hasta el lado izquierdo con el mismo cable, pero la parte proximal del cable puede llegar a estimular también el septum derecho. Y de esa manera también favorecer una activación tanto derecha como izquierda y mejorar la actividad también de la actividad mecánica como tal del corazón en sí mismo. Hay un estudio muy reciente que se hizo al respecto y sus resultados son bastante prometedores en pacientes con ramas derechas o bueno, pues insuficiencia cardíaca con bloqueo de rama no izquierda y que han tenido resultados como tal. Pero nuevamente, insisto, son series, son cohortes como tal, pero no son estudios aleatorizados como para decirlo flagrantemente. Ahí tienes otra pregunta para ti, Juan Carlos. Sí, bueno, la doctora Lorena Flores también hace seguimiento a su pregunta de las biopsias, preguntándonos por qué la obesidad es una contraindicación para el trasplante. Está bien visto y está bien establecido que los pacientes con un índice de masa corporal por encima de 35 tienen desenlaces inferiores en la supervivencia, tanto a corto como a largo plazo, en comparación a los pacientes sin obesidad. Existe mucho más problema de infecciones, particularmente en el post-trasplante. También me parece que tienen más incidencia de rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, viendo que existe una escasez de órganos y tenemos siempre que intentar optimizar o escoger a los pacientes que se vayan a beneficiar más de esta terapéutica, pues se ha visto que los pacientes con obesidad pues no son los candidatos óptimos.
No es una contraindicación absoluta, esto es más guiado por cada centro, pero las guías internacionales de trasplante de corazón y pulmón así lo estipulan como una contraindicación relativa. Cabe destacar que existen algunos centros que tienen la posibilidad de hacerlo, que optan por implantar dispositivos de asistencia ventricular de larga duración en pacientes como puente a poderles realizar cirugía bariátrica, y una vez que el paciente pierde el peso que necesita y si todavía es candidato a trasplante, pues pudiera plantearse de esta manera una estrategia puente a trasplante. Y Alex, también haciendo seguimiento a la cuestión de la resincronización, para ir un poquito tema por tema, quisiera yo también preguntarte a nosotros como clínicos, una vez que vemos un bloqueo de rama izquierda, sabemos que existen estos tipos de pacientes, ¿no? Que hay pacientes súper respondedores, que hay pacientes respondedores normales, y hay pacientes que tienen datos de que a pesar de tener un bloqueo de rama izquierda, van a tener poca respuesta o van a ser pobres respondedores. Entonces, ¿cómo podemos también, sabiendo que es un tratamiento caro, ¿no? Que es un dispositivo que no está al alcance de todos, cómo podemos también optimizar la selección del paciente más allá del bloqueo de rama izquierda? De acuerdo, esa es una excelente pregunta porque en realidad es la que todo el mundo se ha hecho siempre. O sea, si ya lo tengo, ¿cómo sé si va a ser respondedor? Hay diferentes parámetros que nos pueden ayudar a decir que un paciente puede ser hiperrespondedor. Primero, que sea una cardiopatía dilatada o una insuficiencia cardíaca de no origen isquémico. El no origen isquémico suele tener una mejor respuesta que un paciente que tiene la cardiopatía isquémica, pues, Bueno, ¿no? que sea la causa. La bueno, segunda, sí, bueno. La segunda causa, el segundo punto interesante es un paciente en el que yo logre tener una posición del cable que va a estimular que sea adecuada, es decir, que lo logre poner en la zona lateral o posterolateral del ventrículo izquierdo a través de alguna de las venitas y que tenga una buena captura del ventrículo como tal. Eso es muy importante porque finalmente si yo no logro tener esa posición, que es la posición ideal para tener la separación entre los dos electrodos, no voy a poder tener una buena resincronización cardíaca como tal. Entonces, ese es el segundo punto. Tercer punto, el ser mujer, por ejemplo, es un factor a favor de una buena respuesta. ¿Por qué? Porque la mujer, además de tener un QRS y habitualmente vamos a decirlo así, proporcionalmente más pequeño que el hombre, suele ser aún así ser mejor respondedor. Esto por las condiciones físicas de las mujeres con respecto a los hombres. El QRS suele ser más estrecho que el del hombre, entonces incluso aunque sea más estrecho, 140 milisegundos, podría tener una mejor respuesta que la del hombre en sí mismo, porque en realidad sus 140 milisegundos es 130 en vez de 140 en los hombres. Por otro lado, tenemos obviamente el bloqueo de rama izquierda, que ya habíamos comentado que es un factor importante, que sea un bloqueo de rama izquierda y no un bloqueo de no rama izquierda, y el ancho del QRS, que sea por arriba de 150 milisegundos. Todos esos parámetros, de alguna manera, me van favoreciendo que el paciente pueda tener una buena respuesta. El no tener alguno de esos tampoco implica que vaya a tener un cero respuesta o tenga una contraindicación absoluta, que también es importante pensarlo de esa manera. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Y yo creo que, bueno, si no hay alguna otra pregunta de nuestros asistentes, también quisiera saber, ya una vez implantado el dispositivo, ¿qué tipo de seguimiento le toca al clínico? ¿Cada cuánto tiene que tener de seguimiento con el electrofisiólogo que implantó el dispositivo? Sabemos que también no solamente es ponerle el dispositivo y olvidarnos de él, ¿no? Los ensayos clínicos nos han dicho que tiene que haber un porcentaje de captura biventricular para que el paciente pueda tener beneficio del tratamiento. Entonces, ¿qué hay del seguimiento? ¿Qué hay de la programación del dispositivo? ¿Qué es lo que tenemos que estar nosotros revisando como clínicos? Es un punto muy importante porque a diferencia de los marcapasos, donde habitualmente en el marcapaso decidimos no intervenir o intervenir lo menos posible en la estimulación del corazón del paciente, en este caso en los resincronizadores, como bien dices, necesitamos sí o sí que el dispositivo esté entrando la mayoría del tiempo. Más del 98% es lo ideal como tal. Entonces, aquí el seguimiento es muy importante porque incluso las guías lo ponen de esta manera, que la programación es un factor que influye en la mortalidad de estos pacientes. No solamente
en cuestión de mejorar su calidad de vida, pero en mortalidad. Es decir, si yo no estoy teniendo una terapia adecuada, puedo afectar francamente al desenlace de nuestro paciente. Entonces sí, tenemos que tener un seguimiento estrecho. Habitualmente, o el protocolo que usamos nosotros es al menos al primer mes del implante. Obviamente, al día siguiente del implante, se revisa nuevamente que todo esté bien. Al mes del implante, de ahí a los 3 meses, 6 meses, y cada 6 meses, si no es que hay cambios importantes en la evolución del paciente como tal. Y se debe de ir manejando o se debe ir programando el paciente para justamente favorecer la mejor resincronización posible, que se puede guiar por electrocardiograma y o eco como tal, para medir también los intervalos aurículo-ventriculares, y no solamente entre los ventrículos, sino que también bueno, dirigirse con cualquiera de los dos para tener el mejor resultado posible. Perfecto. También, no sé si lo tocaste en tu ponencia, pero existen ahora también estos dispositivos nuevos que se denominan, ¿no? Dispositivos de modulación de la contractilidad cardíaca, una especie de resincronizadores para pacientes sin disfunción ventricular grave, que tienen fracciones de expulsión de más de 45%. No sé si tú estás familiarizado con estos dispositivos o ¿qué papel tienen estos dispositivos? Todavía es una cuestión de investigación. Los ensayos clínicos han dicho que mejoran sobre todo consumo de oxígeno, un poco de síntomas, no hay impacto sobre desenlaces duros. ¿Hay algo que tú nos quieras compartir sobre eso? ¿Te refieres a resincro en fallas moderadas? Más bien, había yo leído un par de artículos de unos dispositivos que los denominan de modulación de contractilidad cardíaca, que son para pacientes que tienen fracción de expulsión de 50 para arriba, pero que están con bloqueos de rama izquierda más de 150 milisegundos. O sea, sería más bien como una resincro como en el estudio reverse, ¿no? Ahorita te O voy a sea, buscar pensando... Te voy a buscar el Ajá, nombre del artículo porque me parece que también la manera de funcionar del dispositivo es es un poco distinta porque distinta. hacen la estimulación durante el periodo refractario absoluto. Entonces, tienen una modulación más bien a nivel, y ellos lo proponen así, a nivel Es de una expresión neuromodulación. eléctrica. Exactamente. No es una Ah, estimulación eléctrica como tal, sino que dan estímulos en un periodo en el cual no va a tener efecto sobre la contractilidad, pero esos son se ha los tipos visto. de neuromoduladores, según yo, ¿no? Los neuromoduladores, de alguna manera, para intentar favorecer ese bloqueo de esa vía importante en la insuficiencia cardíaca. Sí, sí. ¿Eso se trata de esos? Así es, me parece que sí. No soy experto al respecto, la verdad no he leído gran cosa, te soy muy franco. Si existen, yo no he puesto, que yo sepa en México no los hemos puesto tampoco. De acuerdo. Y ya para dar paso un poquito al próximo tema, que es la cuestión de desfibriladores, para enlazar un poquito estos dos temas, ¿qué pacientes vamos a implantar con resincro pacing y quiénes van para resincro con desfibrilador? ¿Cómo se decide cuál de los dos dispositivos a quién? Aquí tenemos que entrar simplemente en decir, si yo voy a implantar cualquier dispositivo a un paciente con insuficiencia cardíaca, tengo que siempre que buscar que no tenga indicaciones de algún otro tipo de dispositivo. De entrada, si el paciente, yo digo, este paciente es paciente para resincro, tengo que buscar las indicaciones que tenga también para desfibrilador. Si cumple las dos, pues evidentemente la respuesta está dada. Ahora, la controversia siempre se da con cierto grupo de pacientes. El paciente que es un paciente que tiene una fracción de eyección de menos de 35%, que ya está con tratamiento médico óptimo, que ya tiene 3 meses con ese mismo tratamiento, que tiene una supervivencia de más de un año, o calculada o esperada de más de un año, evidentemente se vuelve un candidato para un desfibrilador, porque sabemos que tiene un alto riesgo de muerte súbita. El paciente que ya tuvo en algún momento dado un evento arrítmico ventricular que lo lleva a un paro cardíaco o que lo rescatan o que tiene episodios de taquicardia ventricular sostenida, evidentemente también es un candidato directo. Hay una indicación que le llaman 1.5, que son esos pacientes que están en falla cardíaca estable, y voy a ponerlo muy entrecomillado estable, porque no hay una falla cardíaca realmente estable, sabemos que son periodos nada más de plató, pero que en algún momento dado
comenta, no, pues es que no tengo muchas indicaciones, es un paciente que tiene, no tiene ningún tipo de problema más que la falla cardíaca, pero no tiene más, ¿no? Y que muchas veces, y más en nuestros países, estamos renuentes a tener este tipo de implantes de dispositivos. Hay que buscarles y rascarles siempre un poquito más a esos pacientes, y esos pacientes, cuando realizamos otro tipo de estudios como Holter, nos empezamos a dar cuenta que tienen también episodios de extrasistolias frecuentes, dupletas, tripletas o incluso a lo mejor carreras de taquicardia ventricular. Y esos son pacientes de prevención que le llaman 1.5, es decir, esos pacientes que no solamente están en la prevención primaria, pero que además tienen un alto riesgo ya de tener evidentemente a corto plazo un evento de taquicardia ventricular o de arritmia ventricular. Entonces, esos también van directamente para el desfibrilador. ¿En qué momento yo saco un paciente solamente para resincro? En el momento en que yo veo un paciente y que en algún momento dado cumpla, por ejemplo, con los criterios del Danish, el estudio Danish, como los enseñé en el estudio, en la presentación, el estudio Danish fue un estudio que en algún momento dado demostró que el uso de un desfibrilador de manera indiscriminada con los criterios de prevención primaria podía no ser tan beneficioso en algunos grupos de pacientes, específicamente hablando en los pacientes mayores de 65 años que tuviesen una cardiomiopatia dilata no isquémica. Pero evidentemente, pensemos en esos pacientes de prevención 1.5, es decir, no nada más por tener mayor de 75 años tenemos que sacarlo. De hecho, evidentemente, hay otros estudios posterior a eso que en algún momento nos dicen que no es que tengamos que sacarlos, sino que simplemente evaluar concienzudamente estos pacientes, porque sí pueden llegar a tener esa indicación como tal. Entonces, si me preguntas una persona a lo mejor muy mayor, de unos 75, 80 años, que tiene insuficiencia cardíaca, que le va a poner un resincronizador, que tiene indicaciones de un resincronizador, y creo que puede ser un muy buen respondedor, bueno, a lo mejor el solo resincro podría ser una opción, y más si tiene muchas otras comorbilidades que podrían incrementar la mortalidad no forzosamente la cardíaca, sino de cualquier otra patología que pudiese tener. Perfecto, Alex, gracias. Y también siguiendo sobre este tema, si es que nadie de los participantes tiene alguna otra duda, ¿qué hay también de otros métodos para escoger a los pacientes? Ya nos hablaste ahorita un poquito del Holter, ir un poco más allá, porque las guías se basan prácticamente en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y también en los síntomas del paciente. Pero, digo, vamos viendo cada vez más que puede que nos quedemos un poco cortos, que estemos incluyendo pacientes que no van a tener tanto beneficio y que estemos descartando también a pacientes que puede que no tengan tanto deterioro de la función ventricular, pero que aún así sean pacientes de alto riesgo, ¿no? Leía yo recientemente un estudio muy interesante que hablaba de hacer resonancia magnética y hacer un poquito cuantificación de carga de realce tardío o patrones de realce tardío de alto riesgo para muerte súbita y ir más allá solamente de la fracción de expulsión. También tomando en cuenta, y lo quiero dejar ahorita para un segundo punto, la potencia que tiene ya también el tratamiento actual del estado del arte farmacológico de la insuficiencia cardíaca para reducir los eventos de muerte súbita, ¿no? Entonces, ¿qué otras modalidades o cuál es tu práctica para decidir quién sí da o quién no da más allá de la fracción de expulsión? Tocaste el punto más importante, yo creo, la resonancia magnética. Hoy en día la resonancia magnética para decidir este tipo de terapias es muy importante. No solamente para decidir, muchas veces incluso para definir el origen de la cardiopatía. La resonancia magnética ha demostrado en muchos aspectos ser un parteaguas para definir un paciente que pueda ser candidato o no. De entrada, en la cardiopatía isquémica, el paciente con cardiopatía isquémica siempre va a ser el más beneficiado en ese sentido y no independientemente de la edad. Pero en la cardiopatía no isquémica, en la resonancia magnética, las cargas efectivamente de realce tardío que nos hablan de fibrosis, cicatriz, que son el sustrato como tal de las arritmias ventriculares, evidentemente están relacionados, ya o sea, como lo dijiste, está demostrado en los estudios que están relacionados a los eventos de muerte súbita. Y el porcentaje del mismo, que varían en algunos desde el 8 hasta el 15%, dependiendo del estudio que tú tomes, empiezan a tener más y más y más relación, una relación no lineal, incluso logarítmica como tal, de muerte súbita como tal.
¿de acuerdo? En algunos estudios incluso mencionan a partir de 5% y algunos estudios hasta el 15%, siendo obviamente increciendo esta probabilidad de muerte súbita como tal. Hablando de los fármacos, todos los fármacos, y por eso al inicio justamente hablé de eso, todo el tratamiento farmacológico y no farmacológico como la misma rehabilitación cardíaca ha demostrado muy bien que disminuye en forma importantísima los eventos de muerte súbita, pero aún así no los disminuye en su totalidad. Y el factor agregado del desfibrilador es el factor importante que tenemos que pensar. Aquí no es cuestión de quitar el desfibrilador porque ya tengo todo lo demás. Seguir evaluando al paciente para ver si mi paciente, ya incluso con todo ese tratamiento, sigue siendo un candidato para el implante del desfibrilador. Nuevamente, y lo que dije al inicio, son tratamientos complementarios, no sustitutivos uno del otro. Perfecto, Alex. Quisiera también preguntarte, no sé si aquí en México exista la posibilidad o exista la disponibilidad de los desfibriladores subcutáneos. Y si tuvieras tú que escoger en un paciente quién va a ser transvenoso, quién va a ser subcutáneo, qué paciente se beneficia de uno, quién de otro, cuáles son las diferencias en el tipo de terapéutica que pueden ofrecer. Me parece que el subcutáneo no tiene la posibilidad de dar pacing cardíaco si el paciente sale a bradicardia, ¿no? O sea, ¿qué hay de uno y de otro, no? Claro. Mira, el desfibrilador subcutáneo aparece como una necesidad. Desde cualquier dispositivo endovenoso que pongamos, desde marcapaso, desfibrilador, sincronizador, todos son cables que entran en el sistema vascular y llegan a estar en contacto directamente con el corazón. Y eso es lo que vuelve la parte de este tipo de terapia la más vulnerable. ¿Por qué? Porque se puede infectar, porque puede producir problemas valvulares, porque puede producir todas las complicaciones más importantes relacionadas a dispositivos, está relacionada a los electrodos, a los cables que ponemos en el corazón. Y esta es la necesidad por la cual nace justamente el desfibrilador subcutáneo. El desfibrilador subcutáneo lo toqué brevemente en la presentación, pero es simplemente por fuera del tórax, se pone un cable que, digamos, gira alrededor del corazón en el tórax izquierdo y se pone el dispositivo prácticamente axilar izquierdo como tal. Lo que hace este tipo de dispositivo es que desde afuera, como si fuera un electrocardiograma, determina el tipo de arritmia y interviene si es necesario. Como bien dices, la única contraindicación de este tipo de dispositivos sería un paciente que requiera además de una estimulación cardíaca. Es decir, un paciente que ya tiene indicación de resincronizador, en ese momento queda completamente excluido como tal. Un paciente que tenga a lo mejor no una indicación de R5, pero requiere una estimulación auricular porque tiene una bradicardia sinusal muy importante que impide un manejo adecuado de la falla cardíaca, pues también en ese momento queda completamente excluido. Prácticamente estamos hablando en pacientes que están desde el punto de vista de estimulación completamente innecesaria y en ese momento podríamos tener en cuenta que este tipo de dispositivo podría ser una opción para este paciente. De acuerdo. Y hablando también un poquito de otras modalidades de desfibrilación, ¿tienes algún tipo de experiencia o existe en México la experiencia de estos desfibriladores, que son extracorpóreos, de estos chalecos, estos vests? Portátiles. Exacto, ¿no? El único ensayo clínico que yo conozco en insuficiencia cardíaca demostró que no hay un beneficio, pero no sé si tengamos siquiera la disponibilidad en nuestro país, si sea algo que fuera de ciertos centros muy especificados se utilice. Que yo sepa, no hay ningún centro en el país que lo tenga. Yo creo que sí es una lástima y a lo mejor no es para... Mi punto, no, como bien dices, no demostró un beneficio extremadamente importante a lo mejor desde el punto de vista ambulatorio, pero yo creo que más bien este tipo de chaleco nos da chance de tener una decisión de puente a decisión. Es decir, ese paciente que en algún momento dado tiene una contraindicación de poner un dispositivo, a lo mejor tiene una infección, algo que no puedo, pero no lo puedo dejar descubierto o me da cosa dejarlo así porque puede tener algún problema, un problema rítmico, puede ser un puente de decisión o un puente de decisión esperando a que mejore de alguna manera una función cardíaca o esperando que cumpla esos 3 meses. Quiero ser muy estricto en el tratamiento. Yo creo que es un dispositivo útil para puente de decisión, si implanto o no implanto, o qué voy a hacer con ese paciente. De acuerdo.
La doctora Gisela nos pregunta si existe algún tipo de capacitación para poder realizar la interpretación de resonancia magnética. Pues los médicos que realizan una alta especialidad de imagen cardiovascular, hay quienes se especializan particularmente en resonancia magnética. No conozco yo de algún curso, no conozco yo de algún tipo de cuestión así un poco más para cardiólogos, para internistas o para médicos generales para realizar una adecuada interpretación. La verdad es que es algo complejo, ¿no? Hay que saber mucho, no solamente los hallazgos, sino de cómo funciona la resonancia magnética. Existen diversas fases del estudio que nos ofrecen distinta información. Entonces, pues yo más bien me enfocaría en encontrar a alguien, un radiólogo capacitado o un cardiólogo capacitado en cuestión de imagen cardiovascular que tenga la aptitud para hacer la interpretación de estos estudios. De acuerdo. Finalmente creo que esto sigue siendo la falla cardíaca sigue siendo uno de los puntos más importantes, es el trabajo en equipo, ¿no? Y no dudar en apoyarse en otras personas que tengan otro tipo de formación que nosotros. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Cada vez vamos viendo más que la cuestión del trabajo en equipo es esencial. Así es. No sé, Alex, si tengas algo más que te gustaría compartir con nosotros, si los participantes tengan alguna otra duda de los temas de resincronización cardíaca, de desfibriladores que se tocaron durante las clases. Yo creo que valdría la pena, justamente hablando de los desfibriladores, hablar que justamente, así como en los resincronizadores, la estimulación se tiene que programar, el desfibrilador también se tiene que programar. El desfibrilador, si bien puede ser una terapia que te salve la vida, también puede ser una terapia que si no está con un buen seguimiento y una buena programación, también puede afectar tu mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y siguen siendo hoy en día en las guías que salieron este mismo año, una indicación clase 1A, el apoyarse con personas que sepan manejar este tipo de dispositivos y no dejarlo únicamente a la programación de los ingenieros, que si bien tienen una formación muy buena, tampoco son médicos para tomar las decisiones en qué tipo de terapia se requiere más o una modificación o no para este tipo de dispositivos. Son pacientes muy complejos y terapias complejas que requieren una revisión adecuada. Y por último, un paciente que haya presentado una taquicardia ventricular, piensen que no solamente existe la taquicardia ventricular irreversible, siempre podemos buscar que existe una causa reversible y en algún momento dado, si yo puedo quitar esa causa reversible, puedes a lo mejor dejar o salir de esa indicación de desfibrilador. Y una tormenta eléctrica per se no es una indicación de desfibrilador, porque eso es algo que me he encontrado con mucha frecuencia, que quieren hacer un implante de un desfibrilador en un paciente con una tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica se debe controlar por el método que se logre, por fármacos, ablación, lo que ustedes quieran, antes de decidir el implante de un desfibrilador. Perfecto, Alex. Y por último, ya para cerrar este tema, ¿qué hay en cuanto al tratamiento farmacológico antiarrítmico en los pacientes ya una vez implantado el desfibrilador? ¿Deben continuar con medicamentos como amiodarona de manera indefinida? ¿Se modifica la dosis? ¿Se suspende totalmente? ¿Qué debemos o cuál es el correcto actuar en este caso? Es una pregunta muy interesante porque en realidad el desfibrilador lo que te previene es la muerte súbita, no te previene la aparición de la arritmia como tal. Y si bien la amiodarona no ha demostrado, ni ningún otro antiarrítmico, no han demostrado disminuir la mortalidad por arritmias, el desfibrilador sí, pero sí han demostrado disminuir la carga arrítmica. Entonces, no se debe de suspender. Es un tratamiento en paralelo. Si tú ya tuviste un paciente con taquicardia ventricular, tienes que pensar en la parte de continuar el tratamiento como tal. Hay un punto interesante en la que es la taquicardia ventricular, que es la taquicardia ventricular monomorfa. La taquicardia ventricular monomorfa en un paciente con insuficiencia cardíaca es sí o sí muestra de que existe un circuito bien establecido de la taquicardia ventricular. Y si yo dejo de dar un tratamiento intentando prevenirlo, evidentemente va a regresar, haga lo que yo haga. Y aquí, por ejemplo, el hecho de tener una taquicardia ventricular
monomorfa, habitualmente lo que me quiere decir es que no hay isquemia por sí misma que pudiese estar realmente produciendo esto. No hay otras cosas que lo están produciendo. Es un circuito, es una parte anatómica que existe. La única manera, de alguna manera, de buscar quitar eso es también realizando ablación de la taquicardia ventricular. Es decir, buscar un estudio electrofisiológico, el circuito específico o los circuitos que pudiesen en algún momento dado producir este tipo de taquicardia. Perfecto, Alex, muchas gracias. No sé si de parte de los ponentes hay alguna duda sobre estos primeros dos temas que tocamos en el módulo o pasamos al siguiente tema. Pues si no hay dudas, Alex, no sé qué te parece si pasamos a tocar De los temas acuerdo, de dispositivo de asistencia ventricular y trasplante cardíaco. de acuerdo. Entonces, bueno, en cuanto al tema, me gustaría tocar primero el tema de trasplante y después de ahí el de las asistencias ventriculares de larga duración. En el módulo, en la clase, tocamos mucho y hice hincapié en la necesidad de saber identificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Existen ya mnemotecnias, existen ya criterios establecidos de parte de las sociedades internacionales más importantes que nos dicen qué pacientes son los que debemos considerar como pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que si estamos en un centro con la capacidad de ofrecer terapias avanzadas, como pudiera ser el trasplante cardíaco, la resincronización cardíaca, implante de dispositivos como MitraClip, se deben considerar para ellos. Y básicamente esto se reducen a la mnemotecnia de I need help que tocamos en la clase. Pacientes con intolerancia al inicio o titulación de medicamentos con valor pronóstico, pacientes que hayan tenido más de una hospitalización en el último año, pacientes con congestión refractaria, con hipotensión arterial, pacientes con arritmias ventriculares, como ya lo tocamos ahorita de manera extensa, pacientes que tengan datos de daño a órgano a distancia del corazón por datos de hipoperfusión o congestión venosa significativa. Todos estos son los pacientes que debemos estar muy al pendiente. No es normal y no debiera ser que el paciente se está hospitalizando de manera recurrente con necesidad de diurético intravenoso. Entonces, estos son el grupo de pacientes que debemos identificar porque son pacientes de alto riesgo. También hemos visto en ensayos clínicos que tanto los médicos como los pacientes suelen subestimar la gravedad de su enfermedad y suelen sobreestimar su posibilidad de supervivencia. Entonces debemos, sin ser obviamente burdos, sin ser tampoco deshumanizados, contextualizar al paciente y hablarle del riesgo que tiene para que tanto el paciente se haga cargo de su enfermedad como los médicos le den la importancia que se merece. Hay una pregunta de Gisela Arias que dice, la frecuencia cardíaca que se debe establecer, ¿hay meta cuando tiene alguno de estos dispositivos como el desfibrilador? En realidad, el requerimiento de estimulación de frecuencia cardíaca depende mucho de la presencia o no de una disfunción sinusal asociada. Prácticamente nosotros intentamos no intervenir en la frecuencia cardíaca, sino dejar que el paciente tenga su propia frecuencia cardíaca, ya que en realidad la indicación habitual no es la disfunción sinusal. Si existe una disfunción sinusal asociada, entonces efectivamente tenemos que incrementar o hacer los parámetros de estimulación como si estuviera, como si existiese. Es decir, activando la R, que se vaya modulando la actividad física del paciente, y siempre y cuando ir monitoreando los síntomas del paciente. Si el paciente no tiene datos de disfunción sinusal, no hay por qué estimular habitualmente y lo dejamos en un parámetro bajo, incluso hasta 50 latidos por minuto o a 45, si el paciente está muy bien con 50, 55 de frecuencia, para intentar no intervenir y no estimular en estos pacientes. En el desfibrilador solito intentamos no estimular. En el resincronizador lo que queremos estimular siempre es el ventrículo, no forzosamente la aurícula. La aurícula dependerá, insisto, en si existiese o no una disfunción sinusal asociada. Juan Carlos, yo tengo una pregunta como electrofisiólogo, que evidentemente es un lado completamente opuesto al tuyo, pero que a mí me inquieta siempre mucho. ¿Cómo puedo de enviar o saber a dónde enviar los pacientes que yo creo que pueden ser ya de trasplantes? Si yo tengo un paciente que ya sea en algún momento ha agotado las terapias que yo tengo a la mano, que incluso a lo mejor ya tiene hasta dispositivos, ¿cómo puedo yo decidir a dónde mandarlo y cómo mandar este tipo de pacientes? Porque luego el saber que existe
en los lugares, pero no forzosamente el acceso tan fácil para nuestros pacientes, hablando de que estamos en una república un país muy, muy grande, que a lo mejor no solamente en el instituto lo puedo mandar, no sé en qué parte de Monterrey, a lo mejor en Guadalajara. ¿Cómo puedo yo saber si existe como tal una red en sí mismo en el país en donde yo pueda tener ese acceso? Claro, ¿no? Desafortunadamente tocas un tema que va mucho más allá del módulo y de nosotros, que es la cuestión de la centralización que hay en un país tan grande de los servicios de salud y las cuestiones de alta especialidad. Pues en el país me parece que no deben haber más de 6 o 7 centros que hagan trasplante cardíaco, ¿no? Aquí en la Ciudad de México lo hacemos nosotros, lo hace el ISSSTE, me parece que el General hizo un trasplante este año que tenía no sé cuánto tiempo sin trasplantar. Claro, Centro Médico y La Raza. En Monterrey, la Clínica 34 del IMSS hace trasplante también. Me parece que el Centro Médico de Occidente en Guadalajara, pero fuera de eso no existen otros centros que hagan trasplante cardíaco. También nosotros tenemos como condición de nuestro programa de trasplante cardíaco que los pacientes tienen que ser forzosamente los candidatos, pacientes que residan en el área conurbada de la ciudad, porque pues no podemos tener un paciente en lista de espera de trasplante viviendo en Yucatán y decirle, oye, tenemos un corazón, necesitas estar en 1 hora en el hospital y pues la logística de esto es totalmente imposible, ¿no? Entonces, pues conocer estos centros, nosotros en el Instituto de Cardiología tenemos la total apertura a tratar pacientes, aunque no sean pacientes nuestros, a convertirlos en pacientes nuestros, pero siempre y cuando tengan ellos la posibilidad de residir en la ciudad el tiempo que dure el estudio pretrasplante, luego el tiempo que vayan a estar los pacientes enlistados, y les pedimos que vivan por lo menos el primer año aquí mismo en la ciudad antes de regresar a su lugar de origen, porque también este tiempo de la evolución post-trasplante pues es un tiempo de vigilancia intensiva, requieren biopsias endomiocárdicas seriadas, necesitamos estarlos monitorizando de cerca porque también es el periodo más vulnerable para complicaciones, particularmente infecciosas. Entonces, todas estas cuestiones pues sí limitan mucho de momento el tipo de pacientes a quienes podemos nosotros ofrecer esta terapéutica. Y ahora, el tipo de donaciones que existen en nuestro país, creo, y corrígeme si no es así, es claramente inferior a lo ideal, a lo que podríamos tener. Y esto creo que nos tiene que abrir un poquito los ojos en insistir en que muchos de estos pacientes quizás tengo que yo darle un manejo más avanzado de la falla cardíaca e intentar agotar todas mis posibilidades como tal. ¿Hasta dónde puedo yo llegar en ese sentido sin que realmente sea algo que perjudique al paciente? Claro, también es muy importante, como comentas, ¿no? Y yo siempre lo hablo con los pacientes de la clínica, tenemos que saber qué tanto pueden nosotros estirar la liga, y ahí reside un poquito el arte de lo que hacemos nosotros, escoger al paciente que esté suficientemente grave para meritar un trasplante, pero no un paciente que esté tan grave que ya no va a derivar beneficios del trasplante por el alto riesgo de complicaciones quirúrgicas y en el seguimiento. También los registros internacionales nos hablan muy bien. Utilizamos nosotros mucho una clasificación que se llama Intermax, que nos habla ya de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, los estratifica en 7 grupos dependiendo de la gravedad. El 7 el menos grave y el 1 el paciente en choque cardiogénico. Y se ha visto que el trasplantar a pacientes que están en estadios de Intermax muy altos, Intermax 1 en choque cardiogénico, Intermax 2 en pacientes que tienen deterioro a pesar de tratamiento con inotrópico, los desenlaces son francamente peores hacia el trasplante se hacen pacientes con Intermax 3 o 4, que son pacientes que están dependientes con apoyo de inotrópico o que están requiriendo visitas frecuentes al hospital. Entonces tenemos nosotros que intervenir un poco de manera tal vez un poco más temprana, porque antes existía esta idea de, bueno, vamos a llevarlo hasta donde nos aguante y ya en el último de los casos planteamos el trasplante. Y nosotros estamos tratando de movernos un poquito más a hacer este tipo de procedimientos en pacientes ambulatorios, no reservarlo para el paciente que ya se infartó, ya le abrieron la arteria y está chocado y está con ECMO y bueno, pues vamos a trasplantarlo, porque si bien es una posibilidad para estos pacientes, ya está bien demostrado que los desenlaces son bastante inferiores, así se hace con el paciente que está extubado, con el paciente que no está ingresado en el hospital, con el paciente que tiene la posibilidad de llevar a cabo un programa de rehabilitación cardíaca para estar lo más acondicionado posible antes del trasplante, los desenlaces son totalmente distintos. Claro. Del seguimiento inmunológico, ¿qué nos puedes decir?
¿qué es lo que tú, de tratamiento pues, para evitar rechazo y todo eso? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cada cuándo tengo que llevarlo? ¿Cómo puedo yo? ¿Tengo que hacer algún tipo de niveles de inmunomoduladores y ese tipo de cosas? Bueno, nosotros y en prácticamente todo el mundo se utiliza, es distinto la terapia que se utiliza al momento del trasplante en el hospital, porque ya utilizamos una serie de fármacos mucho más potentes al momento de hacer el injerto para que este no nos rechace en agudo. Pero ya en el seguimiento a largo plazo, prácticamente en todo el mundo se utiliza una triple terapia inmunosupresora que consiste de inhibidores de calcineurina. El más utilizado ahora, el que tiene mejor evidencia, es el tacrolimus. También tenemos un inhibidor de proliferación que el que más se utiliza también es el ácido micofenólico y los esteroides, ¿no? La prednisona. Existen algunos centros que en el seguimiento intentan suspender el tratamiento con prednisona y mantienen una terapia dual de ácido micofenólico o micofenolato de mofetilo y tacrolimus, pero en nuestra práctica nos basamos en esta triple terapia: tacrolimus, ácido micofenólico y esteroide a dosis bajitas. La dosis de mantenimiento después del primer año la dejamos en 5 miligramos. Y tenemos que hacer seguimientos de niveles de tacrolimus, lo hacemos de manera mensual, y después del 6º mes citamos al paciente más o menos cada 3 meses. Y también, bueno, cabe recalcar que las metas de los niveles de tacrolimus también las vamos ajustando de acuerdo al tiempo post-trasplante. Siempre buscamos niveles séricos de tacrolimus más altos, cercanos al trasplante, y vamos siendo un poco más laxos porque cabe recalcar que estos medicamentos para nada son inocuos, son medicamentos que tienen bastantes efectos adversos, particularmente el tacrolimus en cuanto a su afección de la función renal en el seguimiento, y tenemos que ser intensos al principio, que es cuando más rechazos hay, y como va pasando el tiempo y va habiendo también una tolerancia inmunológica al injerto, vamos reduciendo también la intensidad de la inmunosupresión. Yo quisiera, si nos puedes volver a tocar la parte de la pregunta de la doctora Lorena, de por qué realizar y cada cuándo realizar una biopsia. Porque yo he visto he visto muchos pacientes trasplantados y literalmente olvidados de la mano del sistema de salud, en donde no se le tiene ningún seguimiento y llegan ya con un rechazo importante del injerto, y creo que no, esto se pudo haber prevenido justamente al tener un buen seguimiento, y la biopsia, creo, me corregirás tú, es parte importantísima en esto. Sí, varía mucho esto de centro a centro. En donde me formé yo en Barcelona, y más o menos muy similar a lo que hacemos nosotros en el instituto, realizamos más o menos unas entre 5 y 6 biopsias durante los primeros 6 meses, que es el periodo en el que más rechazo suele haber, y con base en esto vamos ajustando, titulando el tratamiento inmunosupresor. Pero la gran mayoría de los centros realizan la primera biopsia más o menos a las 2 semanas del trasplante. Después de esto se realizan biopsias mensuales hasta el 6º mes, y posteriormente, en algunos centros sí, en algunos centros no, una nueva biopsia al año, y también está recomendado hacer al año una coronariografía, porque los pacientes trasplantados, lo tocamos en el tema también, hacen mucho una cuestión que se llama vasculopatía del injerto, que es un remodelado endotelial generalizado de todo el árbol coronario, como una cuestión de rechazo crónico, también se le conoce en algunos sitios. No está bien establecido por qué, hay varias etiologías propuestas, el depósito crónico de complejos inmunológicos, la presencia positiva de citomegalovirus, el antecedente también de tabaquismo, inflamación, una serie de cosas que favorecen este remodelado. Entonces, la coronariografía también es una parte importante del seguimiento a mediano y largo plazo. Lo hacemos al año, y después de esto está indicado hacer una coronariografía diagnóstica, preferentemente con ultrasonido intravascular para medir el grosor de la íntima, más o menos cada 2, 3 años después de que vivió el primer año el paciente trasplantado. Pero en nuestros centros sí tratamos de hacer más o menos entre 5 y 6 biopsias en el primer semestre, y después una al año. De acuerdo. Después del año, solamente pensaríamos en repetir una biopsia si el paciente en el seguimiento por ecocardiograma desarrolla disfunción ventricular, o el paciente reincide con sintomatología de insuficiencia cardíaca. En algún momento dado, estos pacientes también son vulnerables a las arritmias cardíacas.
ya sea por el mismo rechazo crónico del injerto o por alguna enfermedad vascular, como ya lo acabas de comentar tú mismo. Esto también puede en algún momento favorecer que tú tengas una actitud un poco más proactiva en la búsqueda del rechazo en sí mismo, o qué tipo de acción te daría a ti. Bueno, el tema de las arritmias es muy interesante, particularmente antes con el tipo de técnica quirúrgica que se utilizaba, que era la técnica biatrial. Se hacía la transección de las aurículas y se implantaba sobre las aurículas nativas un cabo de aurícula y los ventrículos del injerto. Este tipo de técnica quirúrgica tenía una alta tasa de bloqueos sinoauriculares y bloqueos AB, que llevaban a que un alto porcentaje de pacientes trasplantados terminaran con marcapasos. Por esto ahora se utiliza la técnica bicaval, que es una técnica en la cual se hacen las anastomosis del lado derecho de las cavas y del lado izquierdo en los grandes vasos, que ha llevado a una necesidad menor de esto. Ahora bien, si el paciente en el seguimiento, a los que no están hablando, si pudieran apagar sus micrófonos para que no tengamos interrupciones. Gracias. Si el paciente durante el seguimiento y particularmente desarrolla arritmias ventriculares, pues sí, para mí sería un dato que me pudiera hacer sospechar que pudiera estar cursando con algún tipo de rechazo, y sin duda sería un paciente que yo protocolizaría para hacer una biopsia y un seguimiento más estrecho. Muy bien. Y las ablaciones en pacientes trasplantados, aquí en México, la verdad que yo tenga entendido, si acaso ha habido un par. Y son también ablaciones muy complejas, porque justamente el tipo de trasplante, como comentas tú, si es biatrial o bicaval, va a tener mucho que ver en qué nos podemos encontrar. Incluso podemos encontrar ritmos auriculares completamente distintos al pequeño tejido de aurícula que queda del receptor. Y en algún momento dado incluso pueden existir reconexiones del tejido del receptor con el tejido del injerto y también producir otro tipo de arritmias. Es un tema complejo, pero efectivamente muy padre. Bueno, no sé si quieras que pasemos a lo de dispositivos de asistencia ventricular. Sí, vamos a tocar el tema. La verdad es que esto es un tema que para muchos que tal vez no se encuentran familiarizados con ellos pueda sonar un poquito de otro planeta o de otra cuestión, pero la verdad es que estos dispositivos son una realidad actual en muchas partes del mundo. Desafortunadamente en nuestro país, particularmente por la cuestión costos, todavía no se encuentran diseminados, pero estos dispositivos cada vez más se van posicionando como una opción para pacientes que no son candidatos a trasplante de manera momentánea o de manera definitiva por alguna de las contraindicaciones relativas o absolutas del trasplante cardíaco, como una posibilidad para mejorar tanto síntomas, calidad de vida, como mejorar supervivencia. Muy bien. Hablando justamente de estos centros que hablas tú, no, evidentemente no es una terapia fácil de llevar, sobre todo cuando uno no lleva o no tiene el entrenamiento como tal. ¿Qué tipo de tratamiento multidisciplinario, qué tanta gente tiene que estar alrededor de esto para que un dispositivo de asistencia, sea como puente A o como un tratamiento definitivo, realmente pueda funcionar? Sí, eso es un tema súper importante porque necesitas un soporte muy robusto, un sistema que esté con un montón de gente capacitada. No puede ser una sola persona la que sepa cómo funciona, porque esto va a fracasar, ¿no? Debes tener primero, obviamente, el clínico que está entrenado en la programación del dispositivo y en el tipo de seguimiento para el ajuste y la programación del mismo, los cirujanos que estén adiestrados en la adecuada implantación del dispositivo, también tener un grupo de enfermería que sepa cómo contactar al paciente, adiestrarlo en el tipo de curaciones, porque recordemos que estos dispositivos, y este es uno de los bemoles más importantes, tienen la fuente de poder de manera extracorpórea. Entonces tienen los pacientes un cable que les sale del epigastrio que está conectado al controlador y a las baterías. Entonces los pacientes tienen que tener un aseo minucioso para evitar infecciones del driveline que se propaguen y puedan terminar en infecciones de dispositivo. Necesitamos también que la gente de urgencias del sitio donde se implanta esté entrenada y sepa resolver urgencias que puedan llegar a presentar estos pacientes, porque pues no siempre va a estar el médico encargado de insuficiencia cardíaca en el hospital para recibir al paciente, ¿no? Y desde cosas tan sencillas como cómo tomarle la presión arterial a estos pacientes, porque son pacientes que tienen un flujo no pulsátil. Entonces son pacientes que hasta en 3/4 partes no tienen la posibilidad de tomar una medición por auscultación o por un baumanómetro electrónico.
¿no? Entonces, todo este tipo de cosas requiere un soporte muy robusto y requiere una gran cantidad de gente entrenada y adiestrada en su uso. Lo cual nos regresa nuevamente como a las clínicas de trasplante cardíaco. O sea, no podemos hacer esto en cualquier sitio, tenemos que tener todo el soporte, pero también el paciente que se decide intentar poner algún tipo de este dispositivo también tiene que tener ese acercamiento físico, independientemente de lo que tú quieras, físico, hacia estos tipos de centros, ¿no? Y saber que en algún momento, si tiene que viajar, tiene que moverse, saber en dónde pudiese acudir por cualquier problema que pudiese tener. Exactamente, y también, y no quiero para nada que esto suene como una cuestión discriminatoria, ni mucho menos, pero se tiene que escoger también a un paciente que tenga la capacidad de manejar y hacerse responsable de un dispositivo de este tipo, y no solamente en la cuestión de dispositivos de asistencia ventricular, sino también en la cuestión trasplante, ¿no? La cuestión social en nuestro medio juega una parte elemental, ¿no? Tenemos que tener a una persona que sea consciente de su enfermedad, que se vaya a hacer cargo de su tratamiento, que tenga una red de soporte familiar que lo pueda apoyar, porque son pacientes que van a necesitar viajes constantes al hospital por uno u otro motivo, que necesitan cuidados que van más allá de los de un paciente promedio. Entonces, todas estas cuestiones son las que muchas veces nos limitan. Nosotros en el instituto tenemos muchos pacientes que por el libro, por lo que dicen las guías, son candidatos a trasplante, pero muchas veces son pacientes que viven en áreas marginadas, son pacientes que no tienen la posibilidad de estar haciendo los seguimientos adecuados, son pacientes que no hacen conciencia de su enfermedad, pacientes que se apegan poco al tratamiento, que no se hacen cargo de llevar a cabo la terapéutica, entonces pues esto automáticamente los saca de la posibilidad de que nosotros les podamos ofrecer algo más. Y creo que tocaste uno de los puntos que iba a insistir yo ahorita, que es la educación, ¿no? La educación al paciente es esencial, pero no solamente al paciente, al familiar, a los que están alrededor, incluso también a los médicos. Los médicos me refiero a lo mejor no a los que están a cargo de la clínica, porque en teoría son los expertos, pero sí todos los médicos que pudiesen estar en contacto con este tipo de pacientes, desde el médico general, familiar, el de especialista, de medicina interna, el de cardiología, el que sea, que en algún momento dado tiene que existir estos diferentes niveles de educación para entender, no solamente desde el punto de vista del paciente, del familiar, sino de parte del médico, todo lo que puede estar relacionado en este tipo de tratamientos. Sí, totalmente. Esta es una cuestión multidisciplinaria, esta es una cuestión que requiere, te digo de nueva cuenta, un soporte muy robusto. Así es. No sé si quisieras darnos un pequeño resumen o algo así, algo fácil para recordar de qué pacientes puedo yo llevar a un dispositivo de asistencia ventricular. Sobre todo Bueno, hablando no como puente a trasplante, sino como algo allá a un tratamiento definitivo. claro, nosotros siempre debemos pensar primero por qué dispositivo y por qué no trasplante, ¿no? Porque ya cada vez más se va un poquito sobrelapando la indicación de uno y de otro, viendo que cada vez más los dispositivos, los de primera generación eran dispositivos con una tecnología pulsátil, eran dispositivos gigantescos asociados a muchísimas complicaciones, tanto trombóticas como hemorrágicas, complicaciones infecciosas, que le daban una vida media del dispositivo, tenían una supervivencia media al año del 50%, ¿no? Entonces, si bien sí es mejor que el tratamiento farmacológico, pues no era comparable con el trasplante cardíaco. Los dispositivos de nueva generación tienen los pacientes una supervivencia a 5 años más o menos del 75%. Estos son pacientes con terapia destino, pacientes que se excluyeron de la posibilidad de trasplantarse de corazón. Entonces, cada vez más vamos mejorando en este aspecto y se va volviendo una realidad de un dispositivo ya que vaya a mantener al paciente de manera indefinida. Entonces, como bien dices, tenemos que saber a quién ofrezco uno y a quién ofrezco otros. Cabe recalcar que el dispositivo de asistencia ventricular, la última letra o palabra de su nombre es lo que nos va a dar la clave, es un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Estos dispositivos no tenemos la capacidad aún de ofrecer asistencias prolongadas para el ventrículo derecho. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una disfunción biventricular grave, que tiene también el ventrículo derecho dilatado con una insuficiencia tricuspidea grave, una disfunción contráctil grave, pues son pacientes que muy probablemente se van a complicar o no van a derivar beneficio de la implantación de este dispositivo. Pacientes con otro tipo de miocardiopatías que no son las dilatadas, pacientes con miocardiopatías restrictivas, pacientes con cardiopatías congénitas, con alteraciones importantes de la estructura cardíaca,
Pacientes con miocardiopatías hipertróficas, pues no son pacientes que sean buenos candidatos para la implantación de estos dispositivos. Se han intentado algún tipo de canulación distintas. Hay veces que en lugar de poner la cánula de salida en el ápex del ventrículo izquierdo, se coloca en la aurícula en pacientes con miocardiopatías restrictivas, pero son cuestiones experimentales que se hacen en centros que han implantado un montón de dispositivos y están en la posición de poder hacer este tipo de experimentación o este tipo de abordajes híbridos. Pero yo diría que son pacientes que tienen disfunción predominantemente izquierda, con un buen ventrículo derecho que no está dilatado y que no tiene disfunción contráctil. Pacientes que están descartados para trasplante de corazón, ya sea por cuestiones, a mí me ha tocado ver pacientes con cuestiones oncológicas que no eran candidatos a trasplante de corazón porque tenían una neoplasia diseminada o no controlada de pulmón, de colon, de hígado, que sí se les implantó el dispositivo de asistencia ventricular, les permitió terminar la quimioterapia y se mantuvieron con él. Pacientes con hipertensión pulmonar grave, y es espectacular ver un paciente que tiene una hipertensión pulmonar con una presión sistólica de 70-80, se implanta el dispositivo y se hace el seguimiento a los 6 meses o al año, se repite el CATE derecho y las presiones pulmonares bajan de manera espectacular, ¿no? Este es un grupo de pacientes que pudiera ser como puente a trasplante o se mantiene como terapia destino. Pacientes también, ya hablábamos, pacientes con obesidad, pacientes que por edad se descarta para trasplante. En algunos centros se llega a implantar en pacientes de 70 a 75 años, cuestiones que ya para el trasplante pues no serían candidatos en la gran mayoría de los centros. Y por otra parte, pues tener en cuenta las contraindicaciones que ya hablábamos, ¿no? Mucha disfunción derecha, cardiopatías que no sean dilatadas de preferencia, pacientes que tengan diámetros diastólicos del ventrículo izquierdo internos que sean menores de 53 milímetros, son pacientes malos candidatos. Y bueno, ya hablábamos también de todo lo social y de la posibilidad del paciente de hacerse cargo del dispositivo. Oye, Juan Carlos, y en estos tipos de pacientes que reciben este tipo de tratamientos con terapia de destino, existen evidentemente, como en cualquier otra terapia, complicaciones. ¿Qué complicaciones esperadas? Entendimos que las infecciosas evidentemente son de las más importantes, pero ¿qué otro tipo de complicaciones tengo que estar atento y intentar prevenir? Bueno, pues sí, es todavía uno de los talones de Aquiles de estos dispositivos que si bien van mejorando, las generaciones futuras en lo que están más enfocados, además de continuar con la miniaturización de estos dispositivos, es el poder lograr que la fuente de poder sea intracorpórea, ¿no? Ya como se hace ahora con los celulares que se cargan por convección, poniendo algún tipo recargando el celular sobre una superficie sin necesidad de conectar un cable, lo mismo se está intentando lograr con estos dispositivos. Entonces, las cuestiones infecciosas son el motivo más frecuente de hospitalización de estos pacientes y seguido también de las cuestiones hemorrágicas y trombóticas, particularmente las hemorrágicas. La cuestión del flujo continuo contra el flujo pulsátil, que es el flujo fisiológico, se ha visto que se asocia mucho al desarrollo de angiodisplasias en tracto digestivo, particularmente en intestino delgado y colon. Entonces son pacientes que frecuentemente desarrollan sangrados de tubo digestivo. También tomando en cuenta que pacientes con dispositivos de asistencia ventricular son pacientes que deben de ir con doble terapia antitrombótica. Son pacientes que les damos anticoagulación con antagonistas de vitamina K, buscando INRs arriba de 2 y aspirina. Entonces, además de que son pacientes con un tratamiento antitrombótico intenso, tienen malformaciones vasculares secundarias a este tipo de flujo que los ponen aún en mayor riesgo. La cuestión también de los ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos, es un problema catastrófico en estos pacientes. Debemos de nosotros favorecer también mediante la programación del dispositivo que el paciente mantenga algo de contractilidad del ventrículo izquierdo intrínseco, porque así como pasa con los pacientes con ECMO, si el paciente lo descargamos totalmente, le quitamos todo el flujo al ventrículo izquierdo y al contraerse no logra abrir la válvula aórtica, favorecemos que se formen trombos en la raíz de la aorta cerrada y que se fusionen las comisuras de la válvula aórtica y genere insuficiencia aórtica, que ese es otro de los problemas graves a mediano y largo plazo en estos pacientes. Si el paciente desarrolla insuficiencia aórtica en el seguimiento, se genera, por así decirlo, una asa ciega de flujo en el cual el ventrículo se descarga por el dispositivo hacia la aorta, pero si el paciente tiene insuficiencia aórtica, ese flujo va a empezar a ser una asa ciega que no va a perfundir a lo sistémico, va a tener flujos altos, pero se va a mantener todo dando vueltas ahí entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Entonces yo pensaría que particularmente estos tres temas son los de cuidado o los de riesgo en estos pacientes. Los temas infecciosos, los temas hemorrágicos,
Los temas también es de vital importancia el control de la presión arterial media. En estos casos, como ya te decía, no tienen presión arterial sistólica y diastólica. Entonces tenemos nosotros que medirlo mediante la presión arterial media. Presiones arteriales medias por encima de 90 se asocian a riesgo de sangrados o de ictus isquémicos. Entonces tenemos que tener particularmente cuidado con estos aspectos. Muy bien. Y el apoyo, obviamente, social ya comentamos, pero el apoyo psicológico para este tipo de pacientes, porque al fin y al cabo yo lo veo un poco como cuando ponemos desfilados y resincronizadores, que el paciente se vuelve un poco hasta aprensivo, existe mucha ansiedad al respecto, pero aquí el tener un dispositivo que incluso sale de su cuerpo, supongo que el tipo de apoyo psicológico tiene que ser bastante distinto. Sí, de nueva cuenta, cuando, ahí en Barcelona, donde yo me formé, los psiquiatras y los psicólogos formaban parte indispensable del grupo multidisciplinario que se reunía para escoger a los pacientes candidatos para una u otra terapia. Y ellos eran muy incisivos en la cuestión de si el paciente tenía algún tipo de depresión, si el paciente tenía la inteligencia emocional para hacerse cargo también de los cuidados que requiere esto. Y por otra parte, el paciente le cuesta un poco asumir que va a tener que hacerse cargo de esta cable que le sale del abdomen, de las baterías. También a veces se sienten un poco anclados, porque si bien las baterías tienen autonomía más o menos de 16 horas, pues el paciente todas las noches tiene que llegar a su casa y enchufarse a la pared y cargarse como si él fuera algún aparato, ¿no? Entonces, este tipo de cosas les pesan, pero una vez que el paciente va viendo el tipo de ganancia que tiene en la calidad de vida que no tenía antes, ahí me tocó el caso de un paciente que jugaba ping pong de manera semiprofesional ahí en Barcelona con su dispositivo de asistencia ventricular, se iba de cacería los fines de semana a las montañas. Entonces era un paciente que ganó totalmente algo que tenía perdido desde muchos años. Entonces como que es importante saber explicarles los beneficios esperados para que no se centren solamente en los aspectos. Por ejemplo, son pacientes que no se van a poder meter nunca en una alberca por razones obvias, ¿no? Tienen que al momento de bañarse en regadera, tener cierto tipo de cuidados especiales para que no se moje esta área. Pero ese tipo de restricciones menores, por así decirlo, comparadas con los potenciales beneficios esperados, yo creo que es importante darle un poquito este giro, este aspecto, a que el paciente se centre en lo que va a ganar y no en lo que está perdiendo, en lo que está teniendo que hacer para tener el beneficio. Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, no sé si quieres tú agregar algo más de estas terapias. Pues solamente comentar que es importante el referir a los pacientes de manera temprana, porque desafortunadamente nosotros vemos muchas veces a pacientes en quienes no nos queda más que ofrecer tratamientos paliativos, porque son pacientes que ya están demasiado avanzados, ¿no? Lo que tú me decías, cuándo refiero a un paciente, cuándo no. Ver nosotros a pacientes que ya tienen hepatopatía congestiva, que están con INRs prolongados, pacientes que ya tienen disfunción renal. Nosotros ahorita estamos en vías de protocolizar a la primer paciente que vamos a llevar a trasplante simultáneo de corazón-riñón, pero no lo hemos hecho nunca. En la gran mayoría de los centros, que el paciente tenga disfunción renal grave con filtrados por debajo de 30 es una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco aislado. Entonces, ya cuando estamos viendo nosotros a pacientes de estas características, pues nos quedamos muy cortos con lo que le podemos ofrecer fuera del tratamiento paliativo. Entonces, mi recomendación sería realizar la referencia de manera temprana, identificar bien a estos pacientes que pues no es difícil saber quiénes les va a ir mal, ¿no? Estos pacientes en quienes yo inicio el tratamiento y se hipotensan, hacen lesión renal, no me están tolerando por hipotensión sintomática, están hospitalizándose por congestión refractaria, pues son pacientes que debemos nosotros tener ahí, que se nos prenda un foquito, tener la bandera roja puesta de que es un paciente de alto riesgo y que pronto hay que ofrecerle algo más. Muy bien. No sé si quieres comentar algo más tú respecto a rehabilitación cardíaca. Bueno, yo no soy rehabilitólogo de formación. La verdad es que en cuanto a tipos de rehabilitación, esquemas de rehabilitación, es poco lo que les puedo aportar. Lo que sí quisiera decir es que es una estrategia junto con el medicamento que ha demostrado una serie de beneficios, ya lo tocaste tú: reducción de muerte súbita, mejoría en calidad de vida, mejoría en capacidad de consumo de oxígeno, reducción de síntomas. Entonces, muchas veces lo tenemos un poquito olvidado, un poquito de lado. También es cierto que esto se debe mucho a que no existe la disponibilidad en muchos lugares.
Ahora con la pandemia me tocó ver en Barcelona que se establecieron programas muy interesantes de rehabilitación a distancia. Se hacían sesiones como estas que estamos teniendo nosotros, pero con los pacientes, en las cuales el paciente tenía una sola sesión de rehabilitación en persona con los médicos rehabilitadores en el centro, y posteriormente el resto del seguimiento era por sesiones telemáticas, en las cuales se hacía la rehabilitación el paciente en su casa y se les daban instrucciones o se hacía seguimiento de manera remota. Yo creo que esta es una posibilidad que sería muy interesante explorar en países como el nuestro, que tiene de repente dificultad al acceso o saturación de servicios por estar de nueva cuenta centralizados, para ofrecer este tipo de terapéutica a los pacientes, que es una terapéutica que sin lugar a dudas ya tiene beneficios más que demostrados. Creo que acabas de tocar un punto muy importante y esto, si bien quizás antes de la pandemia casi no lo hacíamos, la pandemia nos obligó en muchos sentidos a entrar a las casas de los pacientes de esta manera, ¿no? Y empezar a dar terapias. Y así como el monitoreo de misma clínico, del medicamento, de la rehabilitación cardíaca, también existe el monitoreo de los dispositivos en sí mismos, ¿no? El monitoreo remoto de los dispositivos. Hay muchos dispositivos que en la actualidad tienen la capacidad también de mandar esa información vía internet y lo mandan a una plataforma habitualmente de las compañías fabricantes, pero en donde se tiene acceso, o los médicos tenemos acceso, gracias a que ellos nos lo permiten, evidentemente no podemos entrar a cualquiera, y podemos ver cómo están los parámetros del estimulador, cómo están cualquier tipo de alerta que en algún momento hiciera que le pidiéramos al paciente venir quizás de manera presencial o simplemente decir vamos perfectamente bien, puedes evitar venir en esta ocasión. Y creo que aquí entramos a este módulo de como telemedicina y creo que es muy importante entender que todo esto está cambiando, todo lo estamos haciendo de alguna manera en México que no lo teníamos o no lo estamos acostumbrados después de estos casi 3 años de pandemia. Creo que varios hemos estado viendo los grandes beneficios que se tienen en este tipo de medicina y creo que podemos llevar a otros niveles mucho más interesantes para tener un mejor control de los pacientes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, no sé si en los que estaban aquí conectados tengan alguna pregunta, han estado muy tímidos, ya me esperaba toda una interacción muy grande y aquí estamos con un diálogo entre dos personas, entre Juan Carlos y yo. Bueno, pues espero hayamos cubierto, hayamos resuelto las dudas, si es que había, o tal vez que no se animaron a preguntar, pero bueno, pues si no hay nada más de parte del público, no sé, Vero, tengas algo que agregar o que decir. Sí, no, bueno, si no hay nada más del público o alguna pregunta, alguna interacción o experiencia que quieran compartir hacia con los doctores y que puedan pues ayudarles a resolverlo, adelante. Estamos ahora sí que en confianza, pueden utilizar el micrófono o por medio del chat. Ya por parte de los doctores, si ya no hay más, pues podemos hacer de igual forma finalización de la reunión, pero ya esa consideración de ustedes, ahora sí que de tanto del público como de ustedes, doctores. Bueno, pues si no hay nada más que preguntar, aquí tenemos una... bueno, que nos comenta ahí que son temas nuevos para la mayoría. No, digo, no es de ninguna manera reclamo ni nada, solamente terminar de aprovechar el tiempo que tenemos ahorita, que tenemos al doctor Pacheco, que es experto en la cuestión de arritmias y todo este manejo que se tocó en el módulo. Pero bueno, pues si no hay ninguna otra duda, si no hay algún otro comentario, si nadie quiere compartir algo de su práctica o alguna duda que quiera aclarar, pues yo creo que podríamos dar por finalizada la sesión. Sí, a mí nada más me gustaría agregar perdón, adelante. Doctor, tengo una duda. Por ejemplo, con amiodarona en arritmias, una persona con cáncer de tiroides, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo administrarla? ¿O qué hay? Porque también tiene contraindicación con hipotiroidismo o con hipertiroidismo.
Lo que produce la amiodarona es una tiroiditis y lo puede llevar a insuficiencia tiroidea como tal en sí mismo. No es una contraindicación absoluta. Y aquí lo que se tiene que hacer es valorar el riesgo-beneficio que se puede llegar a tener como tal en este tipo de pacientes, porque el tener hipotiroidismo, al fin y al cabo, en algún momento dado, pues se puede sustituir con otro medicamento. Pero el hecho de quitarle la amiodarona a lo mejor puede hacer que mi paciente llegue en tormenta eléctrica. Y eso ya no es, o sea, no es comparable el riesgo-beneficio que yo puedo tener. En algún momento dado preferiría, y aquí Juan Carlos seguramente no me dejará mentir, preferiría sacrificar de alguna manera la tiroides y darle la amiodarona porque sé que la amiodarona pues va a tener una repercusión mucho mayor que la tiroides que en un momento dado puedo yo controlar. De acuerdo. Roberto Domínguez tiene una pregunta que yo creo que es totalmente para ti, porque es algo un poco más técnico de la cuestión del implante de la estimulación fisiológica. Dice, ¿qué proyecciones en hemodinamia recomendarían para colocar el electrodo de estimulación gisiana? Ok, mira, aquí hay una cuestión muy importante. Yo como electrofisiólogo te diría que independientemente de dónde vayas a poner el electrodo convencional o no, tienes que utilizar diferentes proyecciones. Nunca te tienes que quedar con una sola, porque eso te puede llevar a errores en el momento de la colocación de los electrodos. Hay tres proyecciones, la AP, que es la convencional, la oblicuo izquierda y la oblicuo derecha. Con esas tres tienes la grandísima mayoría de las proyecciones para poner cualquier tipo de electrodo. Específicamente hablando de una estimulación gisiana, en realidad no solamente tienes que fijarte en el tipo de proyección que tú puedas tener en la fluoroscopía, sino que además tienes sí o sí que guiarte por la ayuda de un polígrafo de electrofisiología. ¿Qué es eso? Es un polígrafo, es un aparato que te va a monitorizar no solamente el electrocardiograma de 12 derivaciones, sino las señales intracavitarias que tú puedes llegar a obtener a través de los electrodos, de los cables que vas a usar para la estimulación. Y en el GIS es especialmente importante porque si quieres hacer GIS, tienes que buscar el potencial de GIS. Entonces, sí, puedes buscar la oblicuo derecha, oblicuo izquierda, pero tienes que buscar en tu polígrafo tener GIS, porque a lo mejor tú crees que estás cercano, pero no puedes saberlo hasta que veas tú con tus ojitos que tienes un potencial directamente en la zona que tú estás diciendo. Si tú ves el potencial, estás en el GIS como tal. Para la estimulación de rama izquierda es un poquito distinto. De alguna manera es un área mucho más grande que el GIS, que es una estructura muy pequeñita. En la potencial de rama izquierda, la rama izquierda es una banda gruesa que transcurre en el septum interventricular izquierdo y que de alguna manera ocupa un área más grande. Sin embargo, nuevamente, estas dos proyecciones son más que suficientes. La derecha, ¿qué me va a decir? La oblicuo derecha va a decir, digamos, la profundidad, porque como estamos viendo desde el costado del corazón, acuérdense que el corazón está en una ubicación del tórax izquierdo, pero está ligeramente oblicuo, y al momento que yo tengo un haz que entra desde el lado derecho, es como si extendiera la totalidad del corazón, teniendo de un lado las aurículas y del otro lado los ventrículos. Entonces logro ver qué tan apical o basal se encuentra mi electrodo. Y en la oblicuo izquierda, que lo veo exactamente del otro lado, es como si yo viera desde la punta del corazón. Es decir, veo de frente los dos anillos valvulares. Entonces yo me doy cuenta ahí que mi electrodo está, qué tan profundo está dentro del septum interventricular o no. Entonces, pues prácticamente creo que es lo que podría decirte al respecto. Muy bien. Pues, no sé, ¿alguien más de los participantes? Veo que aquí hay algunos residentes también del Instituto de Cardio que están conectados. No sé si ellos pues han tenido, los que han rotado con nosotros en la clínica, la oportunidad de ver cómo protocolizamos a los pacientes de trasplante cardíaco. No sé si se hayan quedado con algún tipo de duda. Pero bueno, pues si no hay nada más que comentar, yo creo que lo que pudiéramos dar por finalizada la sesión. Yo lo único que quisiera agregar, que yo decía hace rato, es piensen en la referencia temprana, a lo que sea que vayan a decidir, lo que crean que puede ser candidato el paciente, piensen en la referencia temprana. Referencia temprana para resíncro, para DAI, para asistencia ventricular, para trasplante. La referencia temprana es esencialmente importante.
Totalmente de acuerdo. Muy bien, doctores y asistentes que no hay más preguntas y no hay más comentarios que agregar. Por parte del doctor Samuel Wichis, lo despide y les deseo un excelente fin de semana. De igual manera de mi parte. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, bonito día. Igualmente, gracias. Bye. Gracias, Alex. Igualmente, Juan Carlos, cuídate.